como lo habíamos anunciado, ya tenemos a la abogada Ariana Burgos, candidata asambleísta por Creo. Ella está por el Distrito 3. Con ella vamos a hablar sobre la importancia del emprendimiento en la generación de empleo. Ariana, buenos días. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que nos están acompañando. Muy buenos días. Oiga, su propuesta es una de sus propuestas, la importancia del emprendimiento en la generación de empleo. Llama la atención porque justamente en este momento el pueblo ecuatoriano lo que requiere es empleo. Así es. Háblenos un poco de esa propuesta que usted tiene. Bueno, en realidad es un conjunto, porque siempre para poder generar empleo tiene que ir de la mano con un ecosistema que lo permita. ¿Y cuál es ese ecosistema que lo permite? Bueno, pues son dentro del plan de gobierno de Guillermo Lasso, pues hemos contemplado varias propuestas, entre estas pues de la generación de empleo tal como usted lo menciona, pero es poder generar esta inserción a los 500.000 o un poquito más de desempleados que están en el Ecuador a que puedan insertarse en este mercado laboral siendo inclusivo, con los jóvenes, con los adultos mayores, con las mujeres y bueno, con los hombres, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo podemos generar esto? Cuando fui vicepresidenta de la Cámara de Comercio de San Borondón, pude ver de primera mano cuáles eran estas necesidades de los emprendedores, de los comerciantes. Y claro, obviamente esto eran muchas complicaciones en el ámbito de los trámites. Había mucha burocracia para poder sacar un permiso, permiso tras permiso. Y claro, esto generaba que haya un costo adicional a la operatividad de sus negocios. Entonces, esto va de la mano también con que haya propuestas que ayuden a reducir esta simplificación de trámites, o en este caso simplificar los trámites, y por otro lado también hemos visto que muchos de los negocios o actualmente el Estado es muy recaudador en cuanto a los impuestos. Hay impuestos sobre impuestos, hay una distorsión en el ámbito de la recaudación y sobre todo lo que queremos hacer es una reforma tributaria para eliminar impuestos, para incentivar los tributos obviamente a estos sectores que necesitan y claro, aparte de estas propuestas pues también necesitamos un sistema financiero que sea eficiente para los emprendedores, con donde se pueda invertir y también una educación adecuada. Pero bueno, eso no es todo, Ariana. Yo creo que en este momento de pandemia que vive el país, hay una crisis nacional. Los emprendedores o los que quieren emprender o los que tenían un negocio en este momento, intentan nuevamente proyectarse con su negocio. Y resulta que van al banco y el banco les dice que no son objeto de crédito porque tienen que llevar las 3 últimas declaraciones de impuestos de los 3 últimos meses. Y resulta que nadie está produciendo en este momento, nadie tiene la facturación que tenía hace un año. Así O es. sea, ¿de qué créditos podemos hablar? Si no hay, pues en este momento no están las condiciones. Yo creo que incluso la banca pública y privada está pidiendo eso. Así es, mire, bueno, Guillermo Lasso lo ha dicho en varias entrevistas y está dentro de las propuestas que él lo que quiere hacer es generar esta internacionalización de la banca, donde pueda venir a nuestro mercado ecuatoriano bancos internacionales donde haya diversidad de créditos, intereses y plazos, donde el emprendedor se sienta con una seguridad jurídica, con seguridad para poder invertir en el Ecuador. Y en este caso, por ejemplo, lo que se ha dicho y lo que se promueve con el plan de gobierno de Guillermo Lasso es justamente darse esa oportunidad para las personas a que puedan emprender. Es verdad lo que usted dice, tenemos una crisis económica, sanitaria, política, donde muchos sectores se han visto afectados, pero en el 2021 con Guillermo Lasso esto va a cambiar, eso se va a generar buenas oportunidades, se van a abrir los mercados, vamos a tener más participantes, mercados mucho más formales. Fíjese que los emprendedores actualmente, por la situación en la que nos encontramos, en la que se encuentran muchos, Ecuador es uno de los primeros países en ser emprendedores, pero lamentablemente por la tramitomanía, por los impuestos distorsivos que hay, porque no hay un sistema financiero que ayude a invertir. Claro, los ecuatorianos en general, los emprendimientos no llegan a alcanzar los 3 años, no llegan tampoco a formalizarse. Entonces, esto es un conjunto de varias cosas. Si solamente nos enfocamos en atacar, en el sentido de que poder mejorar algo en un área, en el ámbito laboral, claro, esto no va a permitir porque tenemos impuestos de por medio que hacen que dentro de las capacidades del emprendedor, dentro de lo que gana, ese recurso se destine para el Estado. Y claro está que si no hay unas condiciones más adecuadas para que los emprendedores puedan pedir un crédito al banco, por supuesto no van a poder hacerlo. Entonces, esto es un conjunto de trabajo, es un conjunto de trabajo que se va a realizar en el 2021, que toma su tiempo, pero que se va a poder ayudar a todos los emprendedores. Correcto, Ariana. Voy a darle el paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está desde exteriores y que tiene inquietudes. Gustavo.
Gracias, Jaime. Abogada, buenos días. Buenos días. Estaba escuchando esta propuesta que nace pues de la principal cabeza a la presidencia de la República, que es el señor Guillermo Lasso. Y usted decía que la solución es permitir o abrir la oportunidad a la banca internacional para que venga al Ecuador a competir con nuestra banca, para de esa manera tener mayor oportunidad de crédito. Está bien, pero ¿no es mejor como política de Estado incentivar los créditos a través de la banca pública, que de alguna manera debería servirle con menor tasa de interés y mayor incremento de crédito para que el emprendimiento tenga ese respaldo del gobierno, del Estado en sí? Por supuesto, eso sería lo ideal, pero si estamos hablando ya en cómo la forma usted nos está diciendo, es un poco complicado porque recordemos que el Estado debe aproximadamente 70.000 millones de dólares y la verdad es que estamos en un momento muy crítico, en una crisis. De hecho, las instituciones públicas han tenido un mal manejo administrativo, no hay fondos, no se pueden pagar a los jubilados, no se pueden pagar a los doctores. Entonces realmente lo que debemos hacer es, y dentro del plan de gobierno de Guillermo Lasso, es abrir estos mercados para que se pueda invertir en el Ecuador. Necesitamos inversión para que pueda reactivar la economía. Y lo que usted dice es verdad, necesitamos que la banca pública también aporte a nosotros con créditos menores, a plazos largos, pero estamos en una situación muy crítica que es insostenible que el Estado actualmente pueda darnos esa oportunidad. Abogada, pero a ver, yo quisiera entender un poco esto porque en materia de negocios yo no comprendo bien el asunto. Pero abrir oportunidades en momentos en el que hoy en día hay acusaciones directas de que todo el dinero que se genera en el país se va a paraísos fiscales, permitir a la inversión extranjera que venga acá a poner sus reglas, porque no van a aceptar las actuales reglas que tenemos nosotros, por eso es que no hay inversión extranjera. Van a pedir que se formulen nuevas reglas de inversión en el país y que de alguna manera esa inversión que se genera en el país, ¿cómo se va a controlar que se quede en el país y que no se vaya fuera del país? Que es el gran problema que tenemos. Usted mismo lo ha dicho, ellos van a querer poner sus condiciones y efectivamente nosotros vamos a tener que analizar de una manera mucho más que dé una oportunidad y una seguridad jurídica para que se pueda invertir con tranquilidad, que se pueda invertir, que los inversionistas extranjeros tengan la seguridad de que van a invertir en el Ecuador y que el dinero que van a invertir va a ser producido. Pero actualmente con la política de Estado que nos manejamos es insostenible, no hay confianza, no hay seguridad. De hecho, Ecuador es uno de Latinoamérica, uno de los países con menos inversión extranjera y lo que debemos hacer es recuperar esa confianza incluso del exterior para que nos puedan abrir los mercados, para generar oportunidades. Y Guillermo Lasso ya lo ha dicho muchísimas veces, esto es una oportunidad para todos los ecuatorianos de poder salir adelante. Cuando hay inversión extranjera, nacional, pero cuando hay oportunidades o escenarios factibles, es importante porque los emprendedores, en este caso los negocios, tanto grandes, medianos, pequeños, van a tener la oportunidad de poder generar más trabajo en condiciones más estables. Obviamente va a haber una reducción de carga burocrática, reducción de impuestos que va a generar más tranquilidad. Entonces también tenemos que ser muy concretos y también pensar la realidad del Ecuador. Ecuador no está pasando por una situación buena, estamos en una crisis económica, sanitaria, política, pero en el 2021 eso va a cambiar y esto va a generar más oportunidades para todos. Corríjame, la inversión extranjera no va a competir con el emprendimiento. Claro, por supuesto, eso va a generar, cuando se abren los mercados, se trae inversión extranjera para que también les dé la oportunidad, incluso para que las personas que quieran traer algún tipo de repuesto o algún tipo de mercadería, baje estos impuestos y obviamente puedan invertir y producir en el Ecuador. O sea, realmente esto va a ser ayuda para todos los ecuatorianos para que puedan invertir de una mejor manera en sus negocios. Abogada, dentro de la Asamblea actualmente nos debe mucho a los ecuatorianos y en este momento, pues que ya se dan cuenta que ya se les acaba el tiempo, están queriendo figurar un trabajo de fiscalización entre comillas. Y digo entre comillas porque hacen anuncios de juicio, invitan a los ministros a que den declaraciones y a la hora de la hora pues les dan
un golpecito en la espalda y los felicitan más bien por el trabajo hecho. Y ese sinsabor de la fiscalización, que es parte del trabajo del asambleísta, está echada de menos. ¿Qué criterio, y en este aspecto me salgo un poco de la temática, porque usted va a ser asambleísta y necesito también saber su criterio al respecto? ¿Qué criterio usted puede brindarnos respecto a la actuación de ciertos asambleístas que no están actuando en función a ese trabajo de fiscalizar a los gobiernos, a las entidades, a los funcionarios públicos, para que den explicaciones al país de por qué se privilegian ciertos acuerdos internacionales y no se privilegian acciones específicas para cuidar de la vida y la tranquilidad de los ecuatorianos? Y le pongo un ejemplo. Hay muchos asambleístas que dicen que, con nombres y apellidos, dicen que hay acuerdos entre el gobierno y ciertos funcionarios legislativos para no dar paso a la fiscalización. Y uno de ellos es el señor Pachala, que entiendo en una asociación con Creo está haciendo quedar mal al partido. Bueno, en este momento, cuando usted habla de la fiscalización, hay que recordar que actualmente la Asamblea tiene aproximadamente el 2% de credibilidad. Obviamente esto deja mucho que desear, pero también tenemos que recordar que ese 2%, el bloque de asambleístas de Creo no está involucrado, no está inmerso en este tipo de juicios políticos, en este tipo de corrupción, no hay reparto en este caso, y hay que destacar eso del partido de Creo, ¿no? Pero en cuanto a lo que usted dice, la tarea del legislador efectivamente es legislar y fiscalizar. Lo que hace la actuación el señor Pachala, pues hay que siempre recordar que cuando nosotros nos encontremos en la asamblea, siempre vamos a actuar sin bandera política, vamos a actuar en lo que corresponde y lo que mejor beneficia a los ciudadanos. Esa es nuestra tarea, pues, y eso es lo que vamos a lograr una vez que lleguemos. Hay que respetar, pues, también las posturas de cada persona, pero siempre es velando por el bienestar ciudadano. Bueno, Jaime de la Cruz, continúa usted desde estudio. Gracias, abogado. Gracias. Gracias, Gustavo. Justamente ya mismo voy a ver si buscamos el video donde justo Roberto Gómez habla de la relación que tiene el asambleísta Pachala con el gobierno actual. Eso lo dijo aquí en este programa para compartírselo aquí a la candidata asambleísta que dice que no tienen ninguna relación. Vamos a demostrarlo, que hay un video justamente de lo que el ex asambleísta de Creo, Roberto Gómez, pues justamente lo denuncia aquí en este espacio. Candidata, me gustaría conocer sobre el tema de educación, porque este tema nos ha dado en estos últimos meses mucho que decir. El ministro Martínez le quitó a las universidades más de 100 millones de dólares. Y resulta que la Corte Constitucional pues le hizo la venia a la decisión que había tomado el señor Martínez. ¿Qué criterio merece usted como candidata y como una joven que yo me imagino que también apoya al tema de educación? Por supuesto. Bueno, en el tema de educación es importantísimo respetarlo. Está dentro de nuestra Constitución, respetar nuestro derecho a la educación. Es un servicio público. Se le da educación gratuita a todas las personas, a todos los estudiantes, a todos los jóvenes. Y creo que es importante respetar ese rubro porque hay muchos estudiantes que no tienen la posibilidad de poder estudiar, de poder crecer, incluso de poder generar un trabajo, encontrar un trabajo digno por su falta de educación. Aproximadamente 10 de cada 4 de cada 10 estudiantes estudian, aproximadamente el 40% de estudiantes quedan afuera sin estudiar, y esto ha generado también que haya un retroceso en la parte intelectual de los estudiantes. Por supuesto, en el plan de gobierno de Guillermo Lasso se contemplan propuestas, generar también apertura a escuelas en el ámbito rural, y eso es lo que vamos a realizar una vez que lleguemos a la asamblea, proponer eso. ¿Y dónde se van a sacar los recursos para educación? Mire, esto del ámbito de los recursos, es importante hablar de que actualmente el Estado no es un buen administrador. El Estado no es malo. El problema es que cuando administra mal, pasa lo que pasa, que se impone impuesto sobre impuesto y sobre impuesto. Entonces lo que hay que hacer es reformar en el ámbito tributario, generar una reducción tributaria para que evidentemente no eliminar ciertos impuestos, pero no todos, obviamente, porque el Estado también necesita generar recursos. Pero aquí actualmente lo que se quiere hacer es que haya una mejor administración y que esos recursos sean destinados a lo que verdaderamente le pertenece a los ciudadanos. Otra pregunta va por el tema, Richard Martínez, el criterio suyo como
candidata, de la designación que recibe el ex ministro de Finanzas Richard Martínez, que se va justamente a colaborar al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, aunque la Constitución se lo prohíbe? Bueno, pues son decisiones que también el Ejecutivo tiene que velar efectivamente, pues para ver que se cumpla la Constitución. Yo no puedo hablar en contra ni a favor ni en nadie, porque yo no estoy en ese momento, no he podido estar en algún cargo político para poder ver efectivamente cómo es el procedimiento, pero sí, lo que hay que hacer es respetar la Constitución y ese es un deber que le pertenece al Ejecutivo también, de hacer respetar, obviamente, pues a las instituciones necesarias para que se hagan cumplir con la ley. En el tema de la ley humanitaria, vamos a hablar del tema vigente actualmente. El tema de la ley humanitaria, los trabajadores dicen que esta ley pues prácticamente es una regresión de derechos. ¿Ustedes creen que esa ley hay que cambiarla o hay que o eliminarla o hacer reformas a esta ley? A ver, con el tema de la ley humanitaria sí hay una cuestión que yo no estoy de acuerdo en el ámbito laboral, porque antes, bueno, pues en el Código de Trabajo pues estaba establecido que que había una interpretación de fuerza mayor y caso fortuito, ¿no? Pero en este caso pues aquí sí es bastante rígida en la ley humanitaria, donde efectivamente pues sí, en el ámbito de que una empresa no pueda cumplir con el pago de sus empleados, tiene que cerrar. Ahí yo no tengo una postura a favor, porque evidentemente pues habrá muchas empresas, es la situación que pasa en el país, es donde estamos viviendo en varias crisis, y pues en este caso lo que la gente quiere es trabajar, mantener sus empresas y pues generar algún tipo de flexibilización laboral, pues que eso lo vamos a generar una vez que lleguemos a la asamblea. Ahora sí, asambleísta, tenemos el video de justamente las declaraciones que dio el abogado Roberto Gómez en este espacio. Yo soy muy claro, ya se sabe por qué el señor Mendoza y el señor Azuero archivaron el juicio político en contra de ella. El señor Pachala también lo archivó, pero todavía no se sabe por qué. Yo sí tengo que ser en ese sentido muy preciso. Más allá de rumores, pues no conozco algo puntual, como lo han confesado, como lo investiga la Fiscalía en los otros dos asambleístas. Pero sí es absolutamente sospechoso que no quieran ni siquiera firmar los juicios políticos. Es absolutamente sospechoso que no quiera firmar el juicio, que sean parte del blindaje del señor Pachala al ministro de Economía, Richard Martínez. Es absolutamente sospechoso que no quieran firmar el juicio político al ministro de Salud, que están ahora atacando a los médicos que se jugaron la vida en la pandemia. Y entiendo que la asambleísta María José Carrión. Ahí están las declaraciones de Roberto Gómez, que demuestra justamente que el señor Pachala tiene que ver en el tema de los juicios políticos que no se han querido firmar para tanto Richard Martínez como la señora María Paula Romo. Bueno, en este caso pues está en la decisión de las instituciones y de las autoridades pertinentes de ver si hay culpabilidad o no. Yo no puedo dar un criterio antes de lo que realmente están, no he visto las pruebas, realmente, o sea, esto es un tema, me atrevería a decir que sería irresponsable incluso de mi parte poder emitir un comentario a favor o en contra cuando todavía no han habido indicios de parte de una autoridad de poder hablar algún comentario a favor o en contra de este tema. Gustavo, antes de despedirnos ya, porque justamente la candidata está con el tiempo, no sé si tengas alguna otra inquietud. Solamente conocer, abogada, hoy en día usted está postulándose para el Distrito 3, ¿verdad? Representación del Distrito 3, que representa, si no me equivoco, 17 parroquias en Guayaquil, y va a Durán, y 3 cantones como Durán, San Borondón, ¿verdad? Si no Playas, me equivoco. Sí, ¿Es el San Borondón, Durán, Playas y 21 parroquias de Guayaquil. 21 parroquias de Guayaquil, ya. A ver, en función de eso, precisamente este distrito, en función de eso, necesita una atención prioritaria en el tema del consumo de droga. Hoy en día nuestros jóvenes, y vea usted las noticias recientes de Durán, del mismo Playas y aquí en Guayaquil, es desalentadora. Nuestros jóvenes están perdidos en el tema de la droga. La policía no se da abasto para tanta gente que vende droga,
¿Qué se puede hacer desde la Asamblea para ya tratar seriamente esta pandemia que está afectando a nuestros jóvenes en el país? A ver, cuando se estableció la tabla del consumo de drogas fue a través de un decreto presidencial ejecutivo, y nosotros lo que vamos a hacer una vez que lleguemos a la Asamblea es eliminar la tabla de drogas. Al Ejecutivo le va a tocar quitar ese decreto, mandar abajo ese decreto y pues evidentemente pues generar oportunidades en el ámbito y fortalecer el ámbito educativo. Claro que esto viene desde la casa también, los principios fundamentales de la casa, los valores, y pues eso también tenemos que poner mucho en detalle en cada casa, en cada familia, ¿no? Pero sobre todo pues la principal fuerza o fuente para que se pueda seguir consumiendo es este decreto de tabla de consumo de drogas, que va a ser eliminado, por supuesto, una vez que lleguemos a Guillermo Lasso con la presidencia. ¿Y no habría la posibilidad de presentar una propuesta legislativa que también ayude al rescate de los jóvenes? Porque hoy en día no hay esa ayuda psicológica, médica, que ayude a los jóvenes que están inmersos en las drogas a salir de ese mal. Porque, vea usted, los gobiernos se han dedicado a reprimir, por ejemplo, a los centros privados, donde ha habido exabruptos, donde ha habido un sinnúmero de errores, pero es lo único que tienen las familias ecuatorianas para poder salvar a sus hijos de las drogas. Por parte del Estado no hay una acción, una política de Estado que ayude a los jóvenes en temas de drogas. Por supuesto, es un tema prioritario para todos nosotros. Bueno, pues en mi caso como futura asambleísta, pues me gustaría que todos los jóvenes que están inmersos en este mundo tan difícil puedan tener también la oportunidad de poder salir adelante, pues no, pero necesitamos quitar de raíz esta tabla de drogas. Eso es la pieza fundamental, porque así vamos a coartar a que se siga vendiendo más y que se dé paso para que más personas puedan dañar de alguna manera a que nuestros jóvenes se pierdan en este mundo. Bueno, ahí yo se lo dejo en agenda porque ese es un tema importante que también deben hacer como una propuesta de parte de los legisladores en beneficio de la comunidad ecuatoriana. Y otro aspecto que también se lo dejo ahí ya porque sé que tiene que irse, pero por favor téngalo presente, es el rescate de nuestras cárceles. O sea, hemos perdido el control de las cárceles en el país, no hay un plan de rehabilitación adecuado y definitivamente las cárceles en el país se han convertido en la gran universidad del delito. Así que le dejo ahí esa propuesta asambleísta y le deseo éxitos en estas futuras elecciones para que de alguna manera sirva al país con propuestas que salven a los ecuatorianos de estos problemas tan graves, que no solamente son el tema del trabajo, ojo, también afecta el tema social. Así es, por supuesto que sí. Muchísimas gracias y pues vamos a trabajar muy duro para que se pueda cumplir un mejor Ecuador y más oportunidades, enfocarnos en la educación, enfocarnos en la salud, enfocarnos en nuestros jóvenes que están inmersos en las drogas y por supuesto en la institucionalidad que tanto necesita el país. Gracias. Gracias, asambleísta. No me queda más que agradecerle, pues, y espero que tenga suerte en esta campaña, pues, y que le den los resultados para que llegue a la Asamblea. Muchísimas gracias, vamos a trabajar muy duro. Gracias a la abogada Ariana Burgos, candidata asambleísta por el movimiento Creo.